Eh, Shalom hermanos, bienvenidos a una nueva enseñanza de nuestra comunidad Pau. Hoy día tenemos la Parashá Tazria, pero también Tazria, Metzorah. Vamos a empezar con una lectura que me pareció interesante de un jajamín, que se titula "Y el octavo día circuncidará", que está en el libro de Levítico 12:3. Dice el Talmud en el Tratado de Shabbat. Dijo Rabí Shimón ben Gamliel: toda misvá que aceptaron con alegría, como el precepto de la milá es la circuncisión, como está escrito, me alegro con tu dicho como si encontrase un gran botín. La cumplen todavía con alegría. Difícil de entender como el precepto más difícil de cumplir de toda la Torá, y es aceptado en su inmensa mayoría, hasta por el más alejado de los judíos. Judíos no creyentes, generalmente por principios y no por conocimientos, llegan a negar cualquier veracidad y hasta dudar de la existencia divina. Sin embargo, en el momento del nacimiento de su hijo, buscan urgente al Moel, el que hace la circuncisión, no solo para realizar la circuncisión a su hijo, sino que no se avergüenzan en realizarlo con una gran fiesta en la que la gran mayoría de los participantes son no creyentes, tan adictos como él. Esta ilógica tan cotidiana en la vida comunitaria judía solamente nos demuestra la veracidad de las palabras de nuestros sabios y de la importancia de este precepto que nos acompaña hasta nuestros días. El primer circunciso, Abraham, a la edad de 90 años, recibió del Todopoderoso la orden de circuncidarse, y lo hizo él mismo, y desde entonces hasta nuestros días. Pero el mérito de la circuncisión no fue prometida a la tierra de Israel, y como le confirmó el Todopoderoso a Abraham: y afirmaré mi pacto entre yo y tú, y tu descendencia después de ti, y te daré a ti y tu descendencia la tierra que habitas, toda la tierra de Canaán. El Rambam, Rabí Moshe ben Nachmanides, dice en sus escritos: insinúo acá la época del Mashiach, cuando la generación no tenga méritos y haya olvidado la Torá, y crezca la insolencia y el descaro, no les quedará sino el precepto de la circuncisión. Ya el Nachmanides, a principios de la Edad Media, nos advierte de la situación a la que llegará el pueblo judío, pero nos asegura que la circuncisión no será olvidada. El comentarista en la Gadá Bereshit comenta sobre el párrafo en Yirmiyahu, Jeremías 33:25: si no fuese por mi pacto, día y noche las leyes de la naturaleza no hubiera puesto. Aunque tengan méritos los hijos de Israel, los salvaré por el mérito de la Brit Milá, o sea, la circuncisión. Shabbat Shalom dice ahí, después dice Rab Shlomo Wanon. Entonces, nosotros, como vemos, la circuncisión, según nuestros sabios, Jajamín, tiene gran importancia, y como dice aquí, cuando pasen muchas cosas, va a ser quizás lo único que nosotros nos acordemos. Entonces ahora empezamos con la paracha. Esta semana se lee la doble porción, Tazria, Metzorah. Tazria es la 27ª lectura de la Torá, que significa cuando ella concibiere. Metzorah es la 28ª lectura de la Torá, palabra que se traduce como leproso. Y hasta aquí nosotros vemos que este año judío es un año corto, no es un año embolismal, no es un año de 13 meses. Pero que más exactamente habla de alguien afectado con tzará, una enfermedad de la piel. El nombre deriva de las palabras de Levítico, Vayikra, donde Adonai dice a Moisés, y Adonai habló a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer dé a luz y tenga un varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación. Ahí dice, cuando una mujer dé a luz, y en realidad la parrachá dice arriba, concibiere. Entonces ahí dijera, cuando una mujer concibiere y tenga varón, quedará impura por 7 días, como los días de su menstruación. Será impura. Al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Levítico 12:3. Y los temas tratados en la porción son
Adonai describe los rituales de purificación para una mujer después del parto. Adonai establece los métodos para diagnosticar y tratar una variedad de enfermedades de la piel, incluyendo el Saharat, una afección leprosa, así como los de purificación de la ropa. Se describen los rituales sacerdotales para curar la Sará, una enfermedad de la piel, cuando aflige a las personas. Se presentan los rituales para librar de Sará a las casas. La parachá se refiere a las impurezas masculinas resultantes de un flujo o de una emisión seminal. La parachá concluye con relatos de impurezas femeninas causados por un flujo de sangre. Esto es lo que nos envía nuestro moré, y yo siempre lo coloco cuando me toca exponer por una razón muy sencilla, porque es el trabajo de nuestro moré. Y los fragmentos de la Torá de Tazria y Mesorá son considerados de los más difíciles que tenemos para ser comentados y enseñados, tanto por los temas complejos y la cantidad de detalles que tratan, como por la incomodidad que puede traer aparejada su lectura. Hay quienes tienen dificultad para relacionarse al tema vinculado con la intimidad del ser humano, y hay a quienes les es difícil aceptar el hecho que el judaísmo no trata solo asuntos del espíritu, sino que presenta también temas materiales. Estas dos parashot de la Torá se refieren en forma clara a la relación inseparable entre materia y ruach, espíritu, entre el cuerpo y el alma, con una profundidad que a veces nos resulta difícil de concebir. Aún hoy los puntos que relacionan el cuerpo y el espíritu dejan muchas preguntas a la investigación, incluso cuando intentan estudiarlos por medio de la neuroteología, que es también conocida como bioteología o neurociencia espiritual. Son temas llenos de misterio para el ser humano. Y en realidad, como dice ahí el texto, sí, hay muchas cosas que ver en estas dos parachas en cuanto a la parte viviente, en cuanto a la familia, en cuanto al comportamiento del ser humano, en su intimidad con respecto a los otros. Pero cuánto es, no se puede tratar todo en tan corto tiempo y además muchas veces uno puede caer en algo que no pueda salir después. Estas dos parashot nos enfocan en las impurezas rituales, como ya dijimos en el concepto de Sará, lepra, y lo relacionado a la impureza de la mujer, sus periodos de fertilidad y nacimientos, al varón a sus emanaciones y a ambos en cuanto a sus relaciones maritales o íntimas. En relación al nacimiento de un bebé, ya sea niño o niña, la mujer queda impura ritualmente, y cuando acudía al santuario no se debía acercar. Para decir parir se usa el verbo laledet, que significa parir. Cuando Faraón ordena a Cifra y Fúa a las parteras de las hebreas que si es un niño lo eliminen, usa la palabra parto, y a las mujeres las llama parteras de las hebreas. Y nos dice luceras de las hebreas. Éxodo 1:16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y hoy nosotros elegantemente hablamos de dar a luz. En mi opinión, puede que por tan pequeños detalles se hagan tantas observaciones a nuestra Torá, lo cual, como dice esta parashá, es contraer la Sará, lepra, y es el equivalente a la Shon Hara. La Torá en el capítulo 12 instruye en cuanto al procedimiento que se sigue después de un parto. Por el nacimiento de un varón, la mujer era considerada impura durante 33 días, y en caso de nacer una niña, durante 66 días. Luego de este periodo, la mujer debía de llevar a cabo una inmersión en la mikveh, baño ritual, y ofrecer un sacrificio en el templo para luego reunirse con su esposo. Las leyes de pureza e impureza se anularon hace casi 2000 años. Las únicas leyes que quedaron del pasado son la de nidá, de impureza menstrual, y la inmersión en la mikveh. Son prohibiciones impuestas a la pareja. Las relaciones sexuales están vinculadas con la sagrada creación de la vida. La mujer no está solo para brindar placer al hombre. No debería ser tratada como un objeto que sirve para satisfacer las necesidades del otro. Ambos miembros de la pareja deben respetarse mutuamente para que la satisfacción sexual sea mutua. La abstinencia de relaciones sexuales después del nacimiento y también durante la época de flujo menstrual de la mujer demuestra que los seres humanos son capaces de dominar sus instintos.
Y ser humano en la vida sexual significa subordinar el apetito sexual a la moral humana. Nosotros tiempo atrás habíamos hablado de la lucha entre carne y espíritu, y que la carne debería estar en igualdad de condiciones con el espíritu. Y cuando la carne sobrepasa al espíritu, se caen los vicios y otras cosas que el mundo tiene. Pero cuando el espíritu guía al cuerpo, es que tenemos una persona que sigue la Torá y otras cosas que nos enseña nuestro Padre. Y por eso la Torá no desea que las relaciones familiares se basen en la explotación o en la violación, sino en la igualdad. La persona que no puede reconocer el valor del prójimo en el dormitorio, obviamente no podrá hacerlo en su vida diaria. En el caso de la mujer, ¿por qué 66 días? Realmente no se puede encontrar una razón lógica que diga cuál es la razón de los 66 días. Cae en los mandamientos de tipo Hoc que no tienen explicación. Ahora, por las impurezas después de los nacimientos son 7 días por un niño y 14 días por una niña. Se consideran 7 días para el niño, ya que la madre debe estar presente al octavo día, que es cuando se circuncida al varoncito. Levítico 12, 6, 8. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para el holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, al Cohen, y él los ofrecerá delante de Adonai, y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 palominos tórtolas, uno para holocausto y otro para expiación. Y el Cohen, el sacerdote, hará expiación por ella y será limpia. Esta parte, como ordenanza de purificación, nos relata en el Brit Hadashah que los padres terrenales de Yeshua, José y Miriam, de condición humilde, presentaron palominos en lugar de cordero. Lucas 2, 22, 23. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley mosaica, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Adonai. Como está escrito en la ley de Adonai, todo varón que abriere la matriz será llamado consagrado en santidad. Si se sigue con atención el relato, no hubo pidyon aben. Este acto simboliza que el niño fue redimido de su labor como Cohen, cuando el papá paga el pidyon aben. Joseph no lo hizo. El pidyon aben recuerda 2 pasajes bíblicos: el pecado con el becerro de oro y la muerte de los primogénitos en Egipto. Ambas son una muestra del valor que da la Torá a la vida y el honor especial que guarda un primogénito dentro de la casa judía y la simbología bíblica. Por tanto, nuestro Yeshua quedó consagrado, como dice la lectura, Cohen, sacerdote de nuestro pueblo. Y volvemos a hablar de la impureza, en la cual queda la mujer después de un nacimiento, periodo que el varón que sigue Torá debe respetar en forma íntegra. Con la espera de sus días, tamé, impureza ritual, y abstención sexual, que señala la halajá, se provoca un deseo máximo del uno por el otro. Aprovechando que estoy ya en esto, una recomendación halágica es no cometer el error de reconciliarse mediante una relación sexual. Debe procurarse un ambiente propicio para tener relaciones, y la pareja debe reconciliarse y pedir perdón antes de acostarse. Prohibido acostarse enojados. Al casarse, el hombre adquiere 3 obligaciones con su esposa: mantenerla, vestirla y darle placer sexual. En el judaísmo existe una exigencia de respeto a la mujer, que no encontramos en ninguna otra religión. De hecho, la Torá dice que el hombre debe respetar a su mujer más que a sí mismo. Al contraer la pareja matrimonio, ambos asumen compromisos mutuos. Y en esta porción también leemos sobre la zará, que se traduce como lepra, siendo una afección de la piel causada por adoración de ídolos, falta de castidad, derramamiento de sangre, profanación del nombre divino, blasfemia del nombre divino, robo de lo público, usurpación de una dignidad sobre lo cual no se tiene derecho, soberbia arrogante, la chonjará, habladurías innecesarias y el mal ojo, que una vez el hermano Natanael nos hizo un estudio sobre eso. Esta lista no está en la Torá, sino que en la Torá oral. Vaikra Rabá 17:3. El relato nos da una serie de indicaciones que una persona debía seguir si era afectada de Sará.
solo que no había médico, solo el Coden, el cual tenía que observar el afectado, el sacerdote. Hoy no tenemos esta enfermedad que afectó a Miriam y al criado de Eliseo. Con respecto al sirviente Eliseo, ¿qué podemos decir? Segunda de Reyes 5, 20, 25. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Loa, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vi Adonai que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien, mi señor, me envía a decirte. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y a todos 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde viene Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¡Ah, caramba! ¿Y en qué incurrió Giezi? Su primera condición ocurrió por pensar en una mentira, lo que lo movió a una segunda, que fue ambición. Y hubo una tercera antes de correr tras Naamán: pensar mal de su amo, de Eliseo. La Torá no nos relata si se recuperó. En el caso mío yo creo que no. Lamentable. Quedó enfermo de lepra, por la lectura de la lámina 11 que ya vimos. Y en el caso de Miriam, números 12, 1, 2. Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moshe ha hablado Adonai? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Adonai. Y en Bamidbar, números 12, 9, 11, tenemos: entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del Mishkan, del tabernáculo. Y aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moshe: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros esta transgresión, este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. En estos 2 pasajes se puede entender que el castigo recae sobre Miriam, pero Aarón también se ve afectado por hacer causa común. Y por último, a quien va dirigida la crítica debe interceder por ellos, y el campamento debe esperar una semana, que fue lo que decretó Adonai. Entonces, por un mal hablar, hay 4 afectados. Por tanto, de las causales numeradas en la lámina 11, debemos de cuidarnos, sobre todo de blasfemar el nombre divino y de criticar nuestra Torá. El hecho de hablar mal no solo afecta a quien lo lleva, sino también a quien escucha, y pueden haber más involucrados, como vimos en el ejemplo anterior. Y nuestras palabras tienen el poder de crear y también de destruir, si no atendamos los casos de ahora llamado bullying, que ha hecho que muchos jóvenes se suiciden. Es un esfuerzo de almas justas el contener la lengua. A todos nos cuesta, sea porque somos seres emocionales, afectivos, sentimentales, con la necesidad innata de comunicar en el ser humano. El usar emociones, afectividades, no indica que siempre sean acciones positivas. Hay afectividades, emociones, sentimientos muy fuertes que no permiten la libertad del otro y caen en la categoría de celos. El rabino Baruch Silvester nos recuerda que las 2 palabras hebreas para celos y odio, Kiná y Senán, son muy similares entre sí, solo difieren en una letra. Pero no vamos a entrar en más comentarios sobre los celos, porque eso corresponde a otro estudio. Y ahora es cuestión de aprender a educar a nuestra lengua, a no hablar de nadie. Dependiendo del contexto, si es para difamar, obvio que no. Jacob Santiago 3, 5, 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La aparición de Sara en la cabeza es causada por el orgullo y la arrogancia.
a diferencia Sará que aparece en otras partes del cuerpo, que es el resultado de decir chismes y calumnias. La razón para esta diferencia es que el chisme y la calumnia son faltas superficiales y por lo tanto afectan la piel en otras partes del cuerpo. El orgullo y la arrogancia, en cambio, son actitudes mentales, distorsionadas, que afectan a la cabeza. Deberíamos esforzarnos continuamente en eliminar estos desperfectos de carácter. Y esta paracha también habla de la impureza de la ropa y de la casa. Levítico 13, 47, 49. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en tramas de lino o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquiera obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al Cohen, sacerdote. Caso morada. Levítico 14, 34, 36. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plagas de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al Cohen, sacerdote, diciendo algo como la plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el Cohen entrará a examinarla. Y viendo estos dos relatos de la Torá, nos hace pensar sobre la ropa usada y el hecho de vestirse con ropas ajenas. Hay que estar muy seguro de a quién pertenece lo que me prestan. Por eso hay cosas que son muy personales. Y con respecto a la morada, ¿cómo la contamino? Devarim 7:26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Aparte de llevar cosas que no agradan a Adonai, también está lo que se hace en ese hogar, como vicios, agresiones, música, coprolalia. Coprolalia se usa como tendencia patológica a proferir obscenidades, pero también coprolalia es el término médico usado para describir uno de los síntomas más confusos y socialmente estigmatizantes del síndrome de Tourette, que es el cual uno no puede controlar el cuerpo ni el habla. En nuestros días, ya que nuestro Adonai nos habla hoy, debemos aplicar más que nunca el respeto a estas indicaciones, tanto a la Sará como a las impurezas de la mujer, el hombre y las conjuntas, además de respetar nuestra vestimenta y hogar. Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Elohá. Romanos 1, 24-26. Por lo cual también Elohá los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohá por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Elohá los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 1 Corintios 6, 17 y 19. Pero el que se une a Adonai, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Adonai y que no sois vuestros? Espero que mediten en estas palabras y se cuiden del mundo, ya que hoy se ofrecen muchas maneras de caer en Sará. Ya antes de terminar, hay unos versículos que me llaman a meditar en esta paracha. Levítico 14, 17. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el Cohen sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Esto después se repite en Levítico 14, 25 y se repite en Levítico 14, 28. Entonces, no hay que olvidar que esto es parte de la purificación de la Sará, la lepra. Y Moisés, al ungir a Aarón y sus hijos como Cohen sacerdotes, en la parte de los sacrificios hizo acercar a Aarón y a sus hijos. En Levítico 8:24. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso moché de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció moché la sangre sobre el altar alrededor. Entonces, estos versículos son casi calcados los sacrificios.
Uno de expiación, y en el caso de Sará se hacía fuera del campamento, y el otro sacrificio de consagración en que el enfermo se reintegraba al pueblo. Y acá igual, el Cohen entraba a ser el que mandaba y hacía los oficios del templo. Éxodo 19:6. Y nosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Isaías 66:21. Y tomaré también de ellos para Cohen y levitas, dice Adonai. Revelaciones 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohá su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en primera de Kefas 2:9. Pero nosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Elohá, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hasta ahí, hermanito. Shabbat Shalom. Espero que haya sido de provecho y que si hay algo en que tengo un error, está la posibilidad de corregirme y también de aportar con sus conocimientos. Todo hermano por escucharme y gracias por la oportunidad a nuestra comunidad. Amén.